Buenas tardes compañeros, somos el equipo número 5, el cual está conformado por Raúl Ayala, Jesús Adán Quiñones, Erandi Sánchez Carrillo, Jonathan Cárdenas y su servidor, Julio Sandoval. Les vamos a hablar acerca de los ventiladores axiales, su selección y problemas de aplicación, y turbinas hidráulicas y centrales hidroeléctricas, sus características generales y funcionamiento. Una pequeña introducción. ¿Qué es un ventilador? Los ventiladores son máquinas rotatorias capaces de mover una determinada masa de aire o gas a la que comunican una cierta presión o fuerza suficiente para que pueda vencer las pérdidas de carga que se producen por los ductos o accesorios y así poder llevar dicho flujo de un punto a otro. Ventilador axial. Un ventilador es axial cuando el aire o gas entra y sale del ventilador siguiendo una trayectoria paralela al eje de la hélice. En los ventiladores axiales, el aire es impulsado por una hélice dotada de un número variable de álabes o palas que están ancladas en un núcleo o cubo que es el elemento que transmite la energía del eje a los álabes. Estos ventiladores tienen sus aspas posicionadas alrededor del eje del motor y son muy eficientes para mover grandes volúmenes de aire, pero esto también provoca que sean ineficientes en lo que a presión de aire se refiere. Las restricciones en el flujo de aire tanto de entrada como de salida, ya sean filtros, ductos, etc., reducirán drásticamente su rendimiento, por lo que no es recomendable usarlos. La salida de aire es paralela a su eje y puede mover un gran caudal con una presión discreta. Es decir que sus aspas forjan el movimiento de aire paralelamente a la flecha en la cual giran. Estos ventiladores son muy usados por su fácil instalación y bajo costo. Un ventilador axial se conforma por un motor que regularmente es eléctrico, tolva o campana, que vendría siendo su estructura de soporte, hélice o rodete, elemento rotatorio, álave, entrada de aire, salida de aire y un núcleo, que vendría siendo su rotación. Selección de un ventilador axial. Para poder definir la hélice ideal hay que tener en cuenta los diferentes aspectos que influyen en el caudal y la presión estática. Los principales factores son las revoluciones por minuto, el diámetro de la hélice, los tipos de álabes, el tamaño del núcleo, el número de álabes y ángulo de los álabes. Buenas tardes, mi nombre es Raúl Ayala. A mí me tocó hablarles un poco sobre las turbinas hidráulicas y centrales hidroeléctricas. En estos tiempos es imposible pues sobrevivir o imaginar una vida sin energía eléctrica, pero casi nunca ponemos a pensar de dónde viene la electricidad. Un tipo de centrales generadoras son las hidroeléctricas. Estas son plantas encargadas de convertir la energía del agua en energía eléctrica. La turbina es la encargada de transformar esa energía hidráulica en energía mecánica para posteriormente convertirla en energía eléctrica con un generador. ¿Qué es una turbina? Es un motor rotativo que convierte en energía mecánica la energía de una corriente de agua, vapor de agua o gas. Estas son máquinas de fluido en las cuales pasa de forma continua y éste la entrega su energía a través de un rodete con paletas o álabes. Turbina hidráulica es la encargada de transformar la energía mecánica en energía eléctrica. Por esto es de vital importancia saber elegir la turbina adecuada para cada sistema hidroeléctrico. Las turbinas se clasifican en dos tipos: turbinas de acción. Aprovechan únicamente la velocidad del flujo de agua. Turbinas de reacción. Aprovechan la velocidad del flujo de agua y además la pérdida de presión que se produce en su interior. Allí vemos las partes de las que están compuestas las turbinas que se mencionan. Buenas tardes compañeros, mi nombre es Adán y les voy a hablar acerca de la clasificación
de las turbinas de acción y las turbinas de reacción. Empezamos con la turbina Pelton. Son las turbinas más utilizadas y son recomendadas en centrales que dispongan grandes alturas de trabajo y bajo caudal. Se conforman por la tubería de distribución, el inyector, el rodete, la carcasa, el eje de la turbina y el generador, así como se encuentran ilustrados en la imagen y enumerados cada uno de las partes y componentes ya mencionados. La turbina Francis. El flujo interno transforma la energía hidráulica en energía mecánica, combinando conceptos tanto de flujo radial como de flujo axial. Su aplicación es para alturas y caudales medianos. Su óptimo diseño garantiza un alto rendimiento. Y esta turbina se compone por la cámara espiral, el ala móvil, el rodete, el codo y tubo de descarga, un eje central y un generador. La turbina Kaplan. Estas turbinas se adaptan muy bien en centrales caracterizadas por pequeños saltos y caudales altos. El rodete recuerda la forma de una hélice de barco. La regulación se efectúa por medio de un distribuidor como en las Francis, o sea, el otro tipo de turbinas, y además con el ángulo de inclinación de las palas en el rodete. Se compone por el distribuidor y las palas del distribuidor, el eje de la turbina, el rodete y el generador. Hola, ¿qué tal compañeros? Mi nombre es Jonathan Cárdenas Torres y yo voy a hablar sobre las centrales hidroeléctricas. Básicamente una central hidroeléctrica es una instalación que utiliza energía hidráulica para la generación de energía eléctrica. Son el resultado actual de la evolución de los antiguos molinos que aprovechaban la corriente en los ríos para generar energía. En general, estas centrales aprovechan la energía potencial gravitatoria que posee la masa de un cauce natural en virtud de un desnivel, también conocido como un salto geodésico. En su caída entre dos niveles del cauce, se hace pasar el agua por una turbina hidráulica que transmite energía a un generador eléctrico, donde se transformará en energía eléctrica. Y como vemos en las imágenes, tenemos una central hidroeléctrica y en la otra imagen se ve un diagrama de cómo funciona la misma. Las características son las dos características principales de una central hidroeléctrica desde el punto de vista de su capacidad de generación de electricidad son la potencia, está en función del desnivel existente entre el nivel medio del embalse y el nivel medio de las aguas debajo de la central y del caudal máximo turbinable, además de las características de las turbinas y de los generadores usados en la transformación. La segunda característica sería la energía garantizada en un lapso de tiempo determinado, generalmente un año, que es la función del volumen útil del embalse y de potencia instalada. Eso sería todo por mi parte y al final de nuestra presentación. Muchas gracias.